estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar porcentajes. En nuestra vida diaria nosotros siempre, profesor, tenemos que tener en cuenta nuestro porcentaje. A veces de repente cuando vamos a Metro o a Minca, profesor, un pantalón con el 25% de descuento, con el 10% de descuento. Por eso, como les estaba mencionando, en nuestra vida cotidiana, profesor, porcentajes, hay muchos casos y muchos ejemplos. Entonces, vamos a ver la representación de porcentajes. Profesor A, él es el símbolo de porcentaje. Profesor, ¿cómo se escribe esto? Sería, profesor, A entre 100. Profesor, ¿y cómo se lee? A por ciento. El profesor, ¿cómo se lee? A por ciento. Profesor, ¿y a qué es igual? Siempre, profesor, va a ser igual a A entre 100. El A por ciento, profesor, debe ser igual a A entre 100. Y sería, profesor, la representación. Por ejemplo, 15%. Profesor, 15% es igual a 15 dividido entre 100. Nada más, profesor, sería la representación. Nuevamente, el A por ciento, profesor, ¿cómo se representa? Es igual a A dividido entre 100. Entonces, profesor, si nosotros queremos el 15%, debe ser igual a 15 dividido entre 100. Profesor, y si queremos el 35%, profesor, debe ser igual a 35 dividido entre 100. Eso sería, profesor, la representación de porcentajes. No te vayas a olvidar que siempre es importante. Profesor, ¿cómo se lee? A por ciento. ¿Y cómo se escribe, profesor? Debe ser igual a A entre 100. Entonces, el 15%, 15 entre 100. Y el 35%, profesor, debe ser igual a 35 dividido entre 100. Bien, profesor, eso es la representación. Vamos a pasar ahora, profesor, porcentaje de porcentaje. Porcentaje de otro porcentaje, profesor. A ver, y solo vamos a recordar lo siguiente. La palabra de y la palabra del, profesor, significa multiplicación. Ya lo habíamos trabajado anteriormente, pero, profesor, el día de hoy también lo vamos a recordar. La palabra de y la palabra del, profesor, significa multiplicación. Otra cosa importante, en porcentajes, cuando nosotros observamos lo siguiente, 2 por 5, profesor, 2 por 5 sería división. Y, profesor, ¿cómo sería la división? Profesor, sería 2 entre 5. Nada más. Cuando nosotros observamos, profesor, en porcentajes, 2 por 5, profesor, sería una división. 2 dividido entre 5. Nada más. Otra observación importante que se presenta en los problemas. Cada vez que nosotros tengamos lo siguiente, 2 por 5, profesor, nos está mencionando que nosotros tenemos que hacer una división. 2 dividido entre 5. Bien, profesor, y no olvidarse que la palabra de y del significa multiplicación. Entonces, vamos a pasar a un ejemplo. El 30% del 40% de 200. Profesor, ¿cuánto será el 30% del 40% de 200? Profesor, porcentaje de otro porcentaje. Por eso, profesor, aquí he colocado porcentaje de porcentaje. Aquí tenemos un porcentaje y aquí tenemos otro porcentaje. Entonces, vamos a resolver. Profesor, el 30% sería 30 entre 100. Profesor, recuerda la representación. El A por ciento, profesor, sería A entre 100. ¿Cómo se lee esto, profesor? A por ciento. ¿Y cómo se escribe? A entre 100. Profesor, me está mencionando el 30%, entonces debe ser 30 entre 100. Profesor, la palabra del significa multiplicación. ¿De cuánto, profesor? Del 40%. Y sería, profesor, 40 entre 100. Profesor, la palabra de significa, profesor, multiplicación.
Ahí está. Vamos a desarrollar el 30% del 40% de 200. Profesor, el 30%, 30 entre 100. La palabra del significa multiplicación. 40%, 40 entre 100. Y la palabra de significa multiplicación. Entonces vamos a desarrollar, profesor. Profesor, 2 ceros, con 2 ceros se elimina. Profesor, y aquí me va a quedar 2. Nada más. 0 con 0, profesor, se elimina. Y ahí está. Profesor, 200 entre 100 sería 2. Un 0 con un 0 se elimina. Y al final, profesor, ¿cuánto nos va a quedar? 3 por 4, 12. Y 12 por 2 sería 24. Y eso sería la respuesta, profesor. Nuevamente, 200 entre 100 sería 2. Un 0 con un 0 se elimina. Y el otro 0 con el otro 0 se elimina. 3 por 4, 12. Y por 2 sería 24. Bien, profesor, ahí tenemos porcentaje de otro porcentaje. Y ahora, profesor, vamos a pasar porcentaje. Pero, profesor, relación parte todo. Parte todo. Nosotros también ya habíamos trabajado en fracciones. Parte todo. Pero el día de hoy, profesor, vamos a trabajar con porcentaje. Recuerden, profesor, que en el numerador está la parte y en el denominador es todo. Nuevamente repito, en el numerador está la parte y en el denominador está el todo. Bien, profesor, ¿y cómo voy a reconocer quién es la parte y quién es el todo? La palabra es, profesor, se refiere a la parte y la palabra de, profesor, se refiere a todo. Con esas palabras vamos a reconocer. La palabra es, se refiere a la parte y la palabra de, profesor, se refiere a todo. Pero, profesor, como estamos en porcentaje, le tenemos que multiplicar por el 100%. Profesor, como estamos en porcentaje, le tenemos que multiplicar por el 100%. Bien, profesor, ya me quedó claro entonces. Vamos a pasar a un ejemplo. ¿Qué porcentaje es 32 de 40? Nos está preguntando, profesor, ¿qué porcentaje es 32 de 40? Entonces, vamos a recordar lo que nosotros estábamos visualizando. Profesor, la palabra es, se refiere a 32 y la palabra de se refiere a 40. Profesor, es se refiere a la parte, por lo tanto aquí debe estar 32. La palabra de se refiere a 40, pero de, profesor, sería todo y aquí debe estar 40. Y le tenemos que multiplicar por el 100%. Ahí está, profesor. La palabra es se refiere a 32 y la palabra de a 40. Pero habíamos mencionado que es se refiere a la parte y la palabra de a todo. Por lo tanto, aquí está 42 y aquí está 40. Aquí está 32 y aquí está 40. Pero, profesor, le tenemos que multiplicar por el 100%. Profesor, ¿y cuánto nos va a salir? Profesor, octava 4, octava 5. Profesor, entonces nos va a quedar 4 quintos multiplicado por el 100%. Profesor, octava de 32, 4 y octava de 45. ¿Y cuánto nos va a salir, profesor? 100 entre 5, 100 entre 5 sería 20. Multiplicado por 4 sería, profesor, 80%. Y eso sería la respuesta. Nuevamente repito, profesor. 100 entre 5 sería 20. Y 20 por 4 sería 80. Y al final nos ha salido 80%. Y eso sería, profesor, la relación parte todo para porcentaje. No te vayas a olvidar que la palabra es se refiere a la parte y la palabra de a todo. Y le tenemos que multiplicar por el 100%. Nada más. Profesor, vamos a pasar a una observación importante. Toda cantidad, profesor, toda cantidad representa el 100%. No te vayas a olvidar, profesor, que toda cantidad representa el 100%. Todo el colegio representa el 100%. Profesor, el salón de segundo de secundaria representa el 100%.
Todo Dulanto, profesor, representa el 100%. Todo el Callao, profesor, representa el 100%. Por eso estoy colocando una observación. Cualquier cantidad, profesor, que nosotros conozcamos, siempre representa el 100%. Todo Lima representa el 100%. Profesor, todo el Perú también representa el 100%. No se vayan a olvidar de esa observación importante. Toda cantidad representa el 100%. Bien, chicos, vamos a pasar ahora sí a la página 51 de su libro. Vamos a resolver los ejercicios. A ver, ¿qué es lo que nos está mencionando? Durante el día ingieren, profesor, 2.800 calorías. Durante el día, profesor, van a ingerir 2.800 calorías. Ahora menciona, profesor, que en la cena se ingiere el 30%. En la cena se ingiere el 30%. La pregunta es, ¿cuántas calorías se ingiere, profesor, en la cena? Bien, profesor, nos está mencionando que en la cena, profesor, en la cena, ¿cuánto se ingiere? Nos está mencionando, profesor, el 30%. Muy bien, profesor, pero hay un dato importante. Nos mencionan, profesor, que ¿cuántos ingieren todo el día? 2.800. Entonces, profesor, vamos a desarrollar, debe ser, profesor, el 30%, profesor, ¿de cuánto? Del total de calorías, que sería 2.800. Ahí está, profesor. En la cena es el 30%, pero el 30% se escribe 30 entre 100. Profesor, pero ¿cuántas calorías tenemos? ¿De cuánto? De 2.800, profesor. Entonces, vamos a resolver. Profesor, dos ceros con dos ceros se eliminan. Y, profesor, vamos a multiplicar 30 por 28. 30 por 28, profesor. Nos va a salir, profesor, 840 calorías. Y eso sería, profesor, la respuesta. Y eso sería la respuesta. Nuevamente repito, nos mencionan que durante el día, profesor, van a ingerir 2.800 calorías. En la cena, profesor, ingiere el 30%. Y nos está mencionando cuántas calorías ingiere durante la cena. Profesor, en la cena es el 30%. Pero el 30% sería 30 entre 100. Profesor, pero nos está mencionando un total de 2.800. Por lo tanto, profesor, tenemos que multiplicar. Dos ceros con dos ceros se elimina. Y 30 por 28, 840 calorías. Bien, profesor, vamos a pasar al problema 4. En un examen de 120 preguntas, nos mencionan que Miguel resolvió el 80%. De un total de 120 preguntas, Miguel resolvió el 80%. La pregunta es, ¿cuántas preguntas le faltó resolver? A ver, profesor, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas preguntas son? Vamos a colocar aquí las preguntas. Profesor, el problema nos menciona, profesor, un total de 120 preguntas. Excelente. Profesor, ¿cuánto resolvió? Profesor, ¿cuánto resolvió? El problema nos menciona, profesor, que ha resuelto el 80%. Obviamente del total de preguntas. Y la pregunta es, profesor, ¿cuánto no resolvió? ¿Cuánto no resolvió? Vamos a analizar lo que nos está mencionando. Vamos a analizar, profesor. A ver, hay un detalle importante. El total de preguntas es 120. Dice que Miguel ha resuelto el 80%. La pregunta es, ¿cuánto le faltó resolver o cuánto no resolvió? Ahora vamos a recordar algo importante. Profesor, hemos mencionado que toda cantidad representa el 100%. Profesor, esta total de preguntas, estas 120 preguntas, profesor, debe representar el 100%. Profesor, si Miguel resolvió el 80%, la pregunta es, ¿cuánto no resolvió?
Profesor, no resolvió el 20%. ¿Por qué, profesor? Porque 80% más 20% me tiene que dar el 100%. Por eso la observación es importante. Profesor, si resolvió el 80%, quiere decir, profesor, que no resolvió el 20%. 80 más 20 me tiene que dar el 100%. Entonces, profesor, lo que nos está pidiendo es, profesor, el 20%, profesor, de 120. ¿Cuántas preguntas le faltó resolver? Lo que no resolvió es el 20%. ¿De cuántos, profesor? Del total de preguntas. Profesor, 2 ceros, con 2 ceros se elimina, y 2 por 12 sería 24. Profesor, ¿cuántas preguntas le faltó resolver? Profesor, le faltó 24 preguntas. Y eso sería la respuesta. 24 preguntas. El ejercicio número 6, profesor, nos menciona el 40% del 60% de A equivale, profesor, al 20% de B. Y nos está preguntando qué porcentaje de 3A es B. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, el 40% sería 40 entre 100. 40 entre 100. La palabra del significa multiplicación del 60%. 60 entre 100. Profesor, la palabra T significa multiplicación de A. Equivalen significa, profesor, que debe ser igual al 20%, que sería 20 entre 100. La palabra T significa multiplicación. Ya, profesor, vamos a resolver entonces. Profesor, un 100 con un 100 se elimina. Un 0 con un 0, el otro 0 con el otro 0. 4 por 6, profesor, sería 24. 24A debe ser igual a 20B. Profesor, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, cuarta sería 6A. Y cuarta, profesor, 5B. Entonces, profesor, voy a colocar de la siguiente manera. Ahí está, profesor. Desarrollando, profesor, cuarta de 24,6 y cuarta de 25. Lo que está multiplicando ha pasado a dividir y el 6 que está multiplicando pasa a dividir. Bien, profesor, A vale 5 y B vale 6. Pero el problema me está mencionando lo siguiente. Profesor, el problema me está mencionando lo siguiente. ¿Qué porcentaje de la palabra de? Profesor, la palabra de se refiere al todo. Y acá sería 3A. Y la palabra es se refiere a B. Nada más, profesor. Pero el problema nos hablan de porcentaje. Si nos hablan de porcentaje, tenemos que multiplicar por el 100%. Por el 100%. Profesor, ¿cuánto vale B? B vale 6. El triple de A, profesor, A vale 5. El triple de A debe ser 15. Multiplicado por el 100%. Bien, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, tercia sería 2 y tercia sería 5. Multiplicado, profesor, por el 100%. Tercia de 6, 2 y tercia de 15, 5. 100 entre 5 sería 20 y 20 por 2 sería 40. Profesor, sale la respuesta 40%. Y vamos a pasar al último ejercicio que nos está mencionando lo siguiente. Profesor, un cofre contiene 800 monedas y se reparten entre 3 personas. Profesor, a Ariel le toca el 35%, a Bruno el 45% y profesor a César no sabemos cuánto le toca. La pregunta es, ¿cuánto le tocó a César? Eso es lo que queremos saber. Se ha repartido entre las 3 personas.
Profesor Ariel le tocó el 35%, a Bruno el 45%, profesor y a César no sabemos. Vamos a recordar que toda cantidad se representa por el 100%. Profesor, ¿cuánto es 35% más 45%? Profesor, entre ambos sería, profesor, 80%. Pero, profesor, nosotros recordamos que toda cantidad es el 100%. Eso quiere decir que a César le debe tocar el 20%. Profesor, ¿por qué? 80 más 20 debe ser igual al 100%. Entonces, el problema nos está mencionando cuánto le tocó a César. A César le tocó el 20%. Profesor, ¿de cuántas monedas? De 800 monedas. Profesor, dos ceros con dos ceros se eliminan. Y 20 por 8 sería 160. Y eso sería, chicos, la respuesta para el problema número 8. Y ahí nos vamos a quedar.